A lo largo de este año hemos estado hablando sobre la vida del nuevo cristiano, del creyente, del que recibe a Cristo como su Salvador, desde el momento en que se arrepiente, en que entrega su corazón a Dios, y cómo poco a poco Dios empieza, primero tiene que obrar Dios en nuestras vidas, quitando iras, contiendas, ¿verdad? Dios hablé sobre el perdón. Hemos hablado conociendo al Padre, conociendo a Jesucristo, conociendo al Espíritu Santo. Hemos estado hablando sobre desde el principio, desde el momento, el discipulado del cristiano, desde que recibe a Cristo, y cómo poco a poco, una vez que el hombre de Dios empieza a crecer, a madurar en el Señor, Dios te va llevando de gloria en gloria. Dios en ese tiempo Dios va revelando sus planes, sus propósitos para su iglesia, para sus hijos, que es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces llegamos a un punto donde Dios empieza, una vez que tú ya estás listo, tú no puedes, Alex, tú puedes operar sin licencia, sin tu título. ¿Verdad que no puedes hacer tu trabajo hasta que no estás preparado y terminas, no? Y así en cada profesión, en la vida tenemos que estar preparados. Y yo creo que Dios está preparando una iglesia bien dispuesta, con una misión que es establecer su reino, el reino de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias. Amén. Pero no lo vas a hacer. Tú no vas a poder amar a tu esposa si tú no amas primero a Dios, si tú no buscas el perdonar a tu semejante. Nunca vamos a crecer. Dios nunca nos va a usar si nosotros no aprendemos primero a ser fieles con Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces quiero hablar sobre una nueva familia que es la iglesia. Quiero hablar sobre la iglesia del Señor. ¿Cuántos creen que somos la iglesia del Señor, la novia del Señor? Al recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal, has nacido de nuevo y has sido incorporado a una nueva familia, la familia de Dios, que es la iglesia de Cristo. Yo tengo 25 años de conocer a Cristo y de entregar mi vida a Dios al servicio de la fe, y yo lo he hecho desde el 94 y lo voy a seguir haciendo hasta el día que me muera, porque además de mi comunión con Cristo, lo que es todo lo que significa para mí, para cuántos Dios lo es todo en sus vidas. Amén. Así como es nuestra esposa, nuestros hijos. Yo no me veo para mí mi familia es la iglesia, y a mí me fascina servir a Dios. ¿A cuánto les gusta servir a Dios? Amén. Es hermoso tener una familia en Cristo. Es hermoso poder llegar a otra ciudad y llega solo. Nosotros llegamos aquí a Mérida solos, sin ninguna familia. Mis papás no estaban acá, no conocíamos a nadie. Pero qué padre que cuando llegas a un lugar, a una iglesia, encuentras una nueva familia. No estás solo. Dios te pone con gente hermosa como tú y como yo, por la cual vale la pena vivir, ¿sí o no? Así que no hay nada más bello y delicioso que juntos como iglesia convivamos y seamos uno solo para dar a conocer a Dios y establecer su reino en nuestra comunidad. Amén. Así que yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Dios diseñó a la familia con el único propósito de establecer el reino de Dios, para que Dios se ha dado a conocer. Dios se da a conocer a través de una familia unida, ¿sí o no? Y grandes cosas suceden cuando la iglesia de Cristo está unida. ¿Cuántos creen que grandes cosas suceden cuando estamos unidos? Amén. Si Cristo amó a su iglesia de tal manera que entregó su vida para que tú y yo podamos ser purificados y restaurados, ¿por qué nosotros
no haremos lo mismo como iglesia. Y la iglesia de los Hechos nos enseña el modelo de cómo debe ser la iglesia de Cristo. ¿Ya tienen Hechos 2? Yo todavía no. Desde el verso 42 al 47 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según las necesidades de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén. Este es el modelo de la iglesia que quiere Cristo, una iglesia unida, una iglesia que se ame, una iglesia que ponga, que dice aquí, que alabe a Dios en todo tiempo. Esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia que Dios se agrada. Y dice aquí que las señales y los milagros lo seguían. O sea, Dios, cuando hay una iglesia unida, Dios hace grandes cosas, Dios hace proezas. Y lo primero que yo veo aquí en este texto es que en el versículo 42 dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Una iglesia ejemplar es una iglesia que es constante en escuchar la palabra de Dios. Aquí habla de diligencia, de ser constantes. ¿Cuántos son diligentes en su trabajo? ¿Cuántos son constantes con Dios? En las buenas y en las malas siempre le son fieles al Señor. La constancia, ¿sabían que trae una recompensa de parte de Dios? ¿Ustedes creen que Dios recompensa al inconstante? ¿Ustedes recompensarían a un inconstante? ¿Verdad que no? Y fíjate que dice aquí que en la iglesia estaba, si ven desde el versículo 1, capítulo 14, dice que todos estaban unánimes, entregados de continua a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Estaban unánimes, entregados, ¿cómo? De continuo. Estaban juntos antes de que estaban en el aposento alto, estaban esperando. Dios les dijo: no quiero que hagan nada, yo no quiero que prediquen, que hagan nada, que ejerzan lo que yo tengo preparados para ustedes, si primero no están unidos, si primero no me buscan, si no son fieles. Yo necesito levantar una iglesia fiel, porque si tú eres fiel, la obra va a permanecer. No conozco alguna obra que permanezca con gente inconstante, ¿sí o no? Entonces no hagan nada, primero sean constantes. Y ellos dicen que estaban constantes, orando, buscando el rostro de Dios, siendo diligentes, no solamente una vez a la semana, una vez al mes, todos los días constantes. Entonces, ¿qué pasó? Vino el derramamiento del Espíritu Santo en medio de esa diligencia de la iglesia. Amén. Así que si tú eres constante en todo lo que tú hagas, vas a llegar a la meta. Si tú eres constante en la escuela, vas a terminar una carrera. Estaba viendo un video sobre gente que fue exitosa, que todo, Michael Jordan, que lo sacaron de la universidad, del equipo de colegial de básquetbol, y por eso dejó de ser constante. Ay, le fue mal, ya renuncio. No, él permaneció. Bill Gates fundó una empresa que
que quebró. Pero ¿qué hizo? Se dio por vencido, fue constante, fue diligente, permaneció y fundó Microsoft. Está Steve Jobs, una persona que levanta una empresa poderosa y que lo corren de su misma empresa que creó. Se dio por vencido, hizo otra compañía que no me acuerdo cómo se llama y la vendió por millones de dólares y al final terminó regresando a la empresa que había fundado. Eso habla de constancia, de permanecer. Los fundadores de Google son dos personas. Empezaron y no les fue bien, pero fueron constantes, fueron diligentes, y la diligencia te lleva a alcanzar todos los objetivos, amén. Y Dios necesita una iglesia constante, ¿verdad? Para que su reino sea establecido en nuestras familias, en nuestros hogares, a donde quiera que vayamos, amén. La constancia trae triunfos. Si te caes, te levantas, no te vas a dar por vencido. ¿Cuántos son constantes? ¿Cuántos quieren ser diligentes? Amén. Yo le creí a Dios en su palabra, que nos había dicho, Dios nos había prometido que íbamos a tener un hijo. Lo creíamos. ¿Y saben qué? Y no quitamos el dedo del renglón. Hubo momentos donde sentíamos como que ya queríamos tirar la toalla y no veíamos la respuesta. Pero sin embargo le creímos a Dios y gracias a Dios Dafne el día de hoy está embarazada. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios? Amén. Nunca tiremos la toalla, no nos demos por vencido. Amén, seamos constantes. Santiago 1:6-8 dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque el que dude es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Una persona inestable en todos sus caminos, ¿qué dice aquí? Que no recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que ser constantes, tenemos que perseverar, tenemos que ser una iglesia disciplinada, que no solo le busca cuando le va bien, que no solamente se congrega cuando le va bien. Tenemos que ser constantes, ¿sí o no? Perseverar en la doctrina del Señor. La gente inconstante viene aquí de repente, tiene que echar raíces, porque viene cualquier viento de doctrina y después ya los ves ahí en el budismo, en otra religión, porque no son constantes, porque no permanecen. Pero yo creo que aquí hay una iglesia constante, ¿verdad? ¿Sí o no? Así que la constancia trae una recompensa de parte de Dios. Una iglesia madura no es aquella que anda de doble ánimo, que cuando le va bien se congrega. Esto ya lo dije. Entonces yo te pregunto, ¿te asociarías en algún negocio con algún inconstante? ¿Cómo te irá? Mal. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y si nosotros queremos impactar nuestra área de influencia, nuestra comunidad, lo primero que tenemos que hacer es como los apóstoles, como ellos, ser constantes, perseverar, unánimes. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es que una iglesia madura es una iglesia unida. Una iglesia madura es una iglesia ¿cómo? No está dividida. ¿Por qué? Porque saben que el propósito de la iglesia, somos el cuerpo de ¿qué? De Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el rey, y vivimos en el reino de Dios, donde Jesús es el rey, nosotros somos sus hijos que le obedecemos, servimos a Dios. No podemos estar divididos. A veces
nuestras vidas reflejan que queremos vivir nuestro propio reino, establecer nuestros propios reinos, y entonces empieza a haber división en el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? En Hechos 2:42 dice: se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Amén. Nada trae mayor unidad a una iglesia que pasar tiempo en comunión con los hermanos de la fe. ¿Sabían? Eso nos va a hacer crecer como iglesia. Debemos de pasar tiempo en comunión, salir entre hermanos. Necesitamos echarnos ánimos, ¿sí o no? Juntarnos como iglesia, no separarnos. Hechos 1:14 dice: todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, como ya lo leí hace rato. Una iglesia unida verá milagros, señales y prodigios en su vida. ¿Cuántos lo creen? Así que hay poder de Dios cuando la iglesia se une y entienden que somos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 12:25. (12:25 al 26). Bueno, voy a leer desde el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera: porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estos las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Amén. Cada quien tenemos una función en el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Unos son manos, otros son pies, otros son la nariz, pero cada quien tiene su propósito, y tenemos que, si a la mano le está yendo bien, nos vamos a gozar con la mano, ¿verdad? ¿Y qué le pasa si al dedito pequeño ¿cuántos se han machucado en la orillita de la cama o en un marco de una puerta? ¿Verdad que duele bien feo? Cuando a alguien le va mal, tenemos que también unirnos y dolernos juntamente. No solamente en las alegrías, también cuando nos va mal. Si una parte del cuerpo se duele, se va a doler todo, te va a doler hasta el cabello, ¿sí o no? Somos un cuerpo en Cristo. Y dice la Biblia que un reino dividido no puede prevalecer, no puede permanecer. Amén.
Así que siempre que camines en unidad y veas obrar a Dios en tu vida, va a haber gente, fíjense, vamos a Lucas 11, 14 al 17. Lucas 11. Cuando la iglesia se une y entiende que cada miembro tiene una función, que tienen una meta, que son un equipo, que no fuimos diseñados para estar solos, para ser independientes, ¿sí o no? Y entonces cuando tú entiendes tu posición, por ejemplo en un equipo, que uno es defensa, que uno es medio, que uno es delantero, uno va a poder, si trabajas en equipo, lo más seguro es que te va a ir bien. No te van a meter gol o te vas a defender bien, ¿sí o no? Vas a llegar a un objetivo. Y así en Cristo Jesús vamos a cumplir el objetivo de reflejar a Dios. ¿Por qué la gente no quiere nada con los cristianos? Porque ha habido una iglesia dividida por tanto tiempo. Yo soy de la iglesia de tal denominación, yo soy de acá, yo soy de acá, y no entendemos que la iglesia es solo una. Amén. Que no estamos para competir. Y cuando hacemos bien las cosas para el Señor, fíjate, siempre la gente te va a criticar. Lucas 11, 14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: él echa fuera a los demonios por Belcebú, y príncipe de los demonios, y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él su pensamiento, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. ¿Qué vemos aquí? Dios estaba obrando, Dios estaba sanando, Dios liberó a una persona endemoniada, y empezó, y dice que mucha gente se asombraba, se maravillaban, alababan, pero otros ¿qué hacían? ¿Qué estaban haciendo? Criticando, murmurando. Decía que los liberaba por Satanás. Así que en una iglesia no debe haber cabida a la envidia, a la crítica. La crítica es el lenguaje del reino de las tinieblas, y separa y divide. No debemos de permitir que alguien esté hablando mal de tu hermano. Debemos callar, pararlo en seco, ¿sí o no? Debemos de cuidarnos, debemos de amarnos, debemos de soportarnos. Amén. Debemos de hacer a un lado las envidias, las críticas que solo dividen al cuerpo de Cristo, que solo fragmenta la fe. Una iglesia unida siempre cuida del uno y del otro. Amén.